buenos días, Dios les bendiga, hermanos, buenos días, niños, espero que se encuentren muy bien. Ya este es el cuarto domingo que no nos podemos reunir en la iglesia, pero eso no impide que aprendamos de la palabra de nuestro Señor. Así que el día de hoy vamos a llevar la lección número 8 de este libro que estamos aprendiendo sobre los patriarcas, las primeras personas que aparecen en la Biblia. Entonces, pues vamos a empezar orando. Antes que nada quiero decirles, hoy es un día de celebración, hoy es un día especial porque estamos recordando que Jesucristo murió en esa cruz y con su sangre derramada limpió nuestros pecados, pero no se quedó muerto, sino que la esperanza está en que Él resucitó y por eso hoy celebramos que, que Él nos dio la victoria, que Él resucitó. Entonces no se les olvide, hoy es un día especial, un día de celebrar, de recordar y agradecer a Dios su gran amor, esto que hizo por nosotros al borrar nuestros pecados, al limpiar nuestras culpas y darnos pues la salvación. Entonces vamos a empezar orando, dándole gracias a Dios por esto y pidiéndole que nos llene de sabiduría, que nos permita estar atentos a la historia de hoy para que podamos guardar en nuestro corazón lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces vamos a orar. ¿Sí? Amado Dios, gracias infinitas, Señor, te damos por tu amor, porque nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Cristo a morir en esa cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Pero no se quedó allí, Señor. Gracias, gracias por que resucitó y nos dio la victoria. En Cristo tenemos la victoria, somos más que vencedores, Señor. Gracias, gracias por tu inmenso amor. Amado Dios, gracias porque nos guardas y porque nos permites a partir de estos medios, Señor, comunicarnos y estudiar tu palabra juntos. Gracias Dios por estos niños de la escuela dominical, gracias por sus familias. Señor, te rogamos que nos protejas, que te quedes con nosotros y que en esta hora nos permitas aprender lo que está en tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Úsame, Señor, y dispone el corazón a esta enseñanza que nos quieres dar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Entonces, la historia que vamos a leer hoy y lo que vamos a aprender está en Génesis 28. Así que vayan, busquen sus Biblias y busquen Génesis 28. ¿Listo? Mientras tanto, yo les voy a ir hablando de lo que hemos venido viendo. Vamos a hacer así como un pequeño repaso. Intenten ustedes hablar en su casa de lo que se acuerdan que hemos estado aprendiendo. Todos estos domingos hemos estado aprendiendo de Abraham, de Isaac, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha provisto, ¿cierto? Luego de cómo Dios proveyó una esposa para Isaac, tuvo dos hijitos, ¿verdad? Pero allí con estos dos hijos hubo un problema. Llega Jacob. Hoy vamos a seguir hablando de Jacob. ¿Se acuerdan lo que pasó? A ver, recuerden que Jacob era el hijo menor de Isaac. En ese tiempo era muy importante quién era el hijo mayor, quién iba a obtener la bendición de la primogenitura. Y resulta que hay toda una complicación porque a pesar de que Dios ya había prometido a Rebeca que el hijo menor era quien iba a estar por delante, digámoslo así, o quien iba a tener privilegios por encima del hijo mayor, pues ellos se adelantaron, Jacob se adelantó a esa promesa y actuó en su propia sabiduría, en sus propias fuerzas, y resulta que engañó a su hermano, se aprovechó y hizo un intercambio por un plato de lentejas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Lo engañó y Esaú pues no le dio la importancia que tenía que darle a su primogenitura y tenía tanta hambre y estaba tan desesperado que no le importó. Entonces resulta que
Una mentira, cuando decimos una mentira o cuando hacemos algo mal, un engaño como lo que hizo Jacob, bueno, pues eso se va formando como una bola de nieve que empieza chiquitita y se va haciendo grande, 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 grande. Y se le van pegando más mentiras y más cosas malas, porque para poderla como sostener, ¿no? Entonces resulta que Jacob no solamente pues tuvo que engañar a su hermano, ¿verdad? Para que le diera la primogenitura, sino que luego engañó, con ayuda de su mamá, engañó a su papá, a Isaac, y se hizo pasar por su hermano para que le diera su papá la bendición, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Toda acción, toda desobediencia, todo mal acto trae una consecuencia. Entonces, ahora vamos a ver qué le tocó pasar a Jacob, qué le tocó vivir a Jacob como consecuencia de esta situación, de esto que él hizo mal. Entonces, eh, vamos a ver, hoy no tengo imágenes, hoy no tengo visuales, pero entonces vamos a poner muy activa nuestra imaginación. Vamos a acordarnos de las imágenes que hemos visto, nos vamos a imaginar a Rebeca, a Isaac, a Jacob y en nuestra mente, vamos a hacer toda esta historia, como si fuera una película. Mientras que yo les voy contando, ustedes van imaginándolo, ¿vale? Porque después me van a contar qué tal estuvo eso. Eh, Quiero preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes cuando tienen que ir a un lugar desconocido, a un lugar donde no conocen a nadie? Tal vez, no sé, si pasaron del jardín, el kinder a la primaria y tenían que ir con unos nuevos amiguitos. Era difícil, ¿verdad? Era algo tal vez desconocido, tal vez nuevo, y entonces nos daba un poco de temor. O cuando tenemos que ir a un lugar que no conocemos, nunca antes habíamos visto, a veces da un poco de miedo. Si no vamos acompañados por nuestros papás, más miedo, ¡ay Dios! Y le pedimos mucho a Dios que nos proteja. Bueno, pues resulta que Jacob se iba a ir a un lugar, iba a vivir una situación totalmente nueva, totalmente desconocida. Entonces, pues él, en lugar de ir muy contento, pues tal vez iba triste. Yo me imagino a Jacob un poco triste. La historia, vamos a ver cómo es que va. Resulta que Esaú se entera de lo que hicieron Jacob con su mamá, con ayuda de su mamá, y se enoja mucho. Y entonces en su corazón piensa y tiene el deseo de matar a Jacob. Pero entonces resulta que su mamá se entera. Y como ella amaba mucho a Jacob, pues entonces quiere protegerlo. Así que idea algo, idea una excusa. Y va y habla con su esposo y le dice, no quiero que Jacob se case con una muchacha de aquí de Canaán. Ellos no tienen la misma formación que nosotros. Entonces no quiero que él haga como Esaú, que se casó con una muchacha de acá. Yo quiero que él se case con alguien de allá, de mi tierra, de Aram. Entonces, por favor, envíalo con mi hermano para que él encuentre esposa allá. Pero pues ahí ella le estaba mintiendo, ¿verdad? Le estaba ocultando porque lo quería sacar rápido, lo quería proteger. Entonces, como quiera, a Isaac esto le parece bien y llama a Jacob y habla con él y le dice, no te cases con una joven, o sea, no tomes una esposa de acá de Canaán, sino que ve a Padam Aram, que es la tierra donde está tu tío Labán, hermano de tu mamá, y toma una esposa de allá, una de las hijas de tu tío Labán. Pero resulta que, ¡ay, Dios mío! Era difícil irse de casa porque además se iba a ir solo. Pero vamos a ver que Isaac piensa en su hijo y lo bendice una vez más. Lo voy a leer eso de la Biblia, tal cual como está
Isaac bendice a Jacob antes de que él se vaya. Y miren lo que le dice. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces, a pesar de toda esta situación, Jacob es bendecido por su padre y él estaba confirmando lo que ya Dios había prometido, ¿cierto? Iba a seguir cumpliéndose en Jacob la promesa que Dios había hecho a Abraham. Él era la descendencia y entonces este pueblo es bendecido por cómo Dios lo decide, lo determina. Esa era la promesa que Dios había hecho. Aún así, pese a esta bendición, pues ya les digo, no, yo me imagino que Jacob salió de su casa muy triste. Además porque aunque iba a ir por un camino que era relativamente conocido porque era un camino que ya había trazado su abuelo cuando había venido cuando sí se había venido de Aram hacia Canaán, y era el mismo camino que había recorrido su mamá cuando el sirviente la había traído de allá desde Aram para que fuera la esposa de Isaac, ¿cierto? Pues en ese tiempo era diferente, ellos venían acompañados con los criados, venían en camellos, venían con un propósito diferente, pero en este momento no. Acuérdense que Jacob estaba huyendo. Entonces, pues hoy le tocó irse solito en ese camino, él iba muy triste y muy cansado, como quiera, era un camino largo. Entonces resulta que en medio de ese camino, él llega a un lugar donde pues ya estaba cansado y ya se estaba poniendo el sol. Entonces allí busca una piedra y la pone como cabecera, la pone como almohada. Imagínense ustedes dormir en una piedra, pero bueno, el hecho es de que así hizo Jacob. Puso esta piedra como almohada y se acostó en este lugar a dormir. Y este es un lugar muy importante. Es un momento muy, muy importante porque acuérdense, Jacob estaba muy, muy triste por toda esta situación y tiene un sueño. Dios le habla a Jacob a través de un sueño. Y este sueño también lo voy a leer tal cual como está en la Biblia para que yo no aumente ni le quite nada. Es algo muy importante porque Dios, a nosotros, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla ahora a nosotros a partir de su palabra. Pero en ese tiempo, una de las formas en las que Dios hablaba con las personas era a partir de los sueños. Entonces, este sueño es muy importante. Fíjense, dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. O sea, era una escalera muy, 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 muy alta. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Imagínense, Jacob iba sin nada, él había salido sin nada, pero Dios le está diciendo, le está haciendo una promesa, esa tierra sería suya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Escuchen muy bien. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. O sea, que no tuviera miedo, que no tuviera temor. Dios iba con él. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, él no había tenido un encuentro real con Dios. Hasta ese momento realmente iba a empezar a confiar en Dios como lo habían hecho su abuelo y su papá.
Dice, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, o sea, la ungió, y llamó ese nombre, a aquel lugar le dio el nombre de Bet-El, aunque ya tenía un nombre ese lugar que era Luz. Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz, porque acuérdense, había salido huyendo, ay Dios mío, había salido en conflicto, con problemas de la casa de su papá. Entonces dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ya después de tener ese encuentro con Dios, Jacob, pues ya él se va más tranquilo, ¿verdad? Ya se va confiado en esta promesa. Se dio cuenta que Dios no se había olvidado de él. Y es que eso lo tenemos que pensar para nosotros también. Ah, Dios, a pesar de que nosotros a veces actuemos de la manera que no le agrada a Dios, Dios no nos va a soltar. Dios no se va a olvidar de nosotros y nos va a mostrar, nos va a dar una enseñanza y nos va a mostrar cómo volver a sus caminos. Él es por medio de su Espíritu Santo quien nos ayuda a ser obedientes y quien nos ayuda a vivir conforme a su voluntad. Para eso tenemos que seguir leyendo la Biblia y orando, ¿verdad? Entonces resulta que por fin llegó Jacob a Aram, a esta tierra donde vivía su tío, donde lo había mandado su mamá y su papá. Pero resulta que en ese tiempo no había GPS, no había mapita en el celular de cómo llegar al lugar al que ibas, ¿no? Pues era complejo. Entonces, perdón, lo que hizo es que llegó a un pozo que estaba a las afueras de esa ciudad de Aram. Y en ese pozo habían unos pastores. Entonces les preguntó a estos pastores, ¿ustedes conocen a Labán? De acá de Aram. Entonces resulta que los pastores le dijeron, sí, sí le conocemos. Y él está bien, preguntó Jacob, porque pues no había mucha comunicación, no había forma de estar texteando para saber cómo iba a llegar y dónde iba a llegar y avisarle al tío, ya voy para allá. No, eso no había forma de hacerlo. Entonces él llegó preguntando si su tío pues todavía vivía allí, si estaba bien, si pues quería saber si podía realmente llegar a casa de su tío. Entonces resulta que le dicen esos pastores, sí, de hecho allá, o sea, le muestran, viene su hija a darle de beber a las ovejas. Entonces ya Jacob la espera y le da mucha emoción al verla. Y como ella venía a darle de tomar agua a las ovejas, la ayuda, porque resulta que los otros pastores habían puesto una piedra muy grande que tapaba el pozo, y entonces Jacob muy fuerte ayuda a Raquel, se llamaba esta muchacha, muy bonita, y entonces la abraza y la besa porque está muy emocionado porque pues ya vio a alguien a donde iba, ¿verdad? Después de todo este tiempo era un camino muy largo y él había caminado mucho y acuérdense que estaba solito, entonces pues está súper contento de que ya llegó a donde iba. Entonces le cuenta a ella de dónde viene y ella se va y se lo cuenta a su papá. Y entonces resulta que su papá pues también estaba muy amable y corrió y lo abrazó, y entonces pues ya tienen la oportunidad de hablar Jacob con Labán y pues hacen un trato. Bueno, primero les quiero preguntar,
Miren que en la Biblia, así lo dice la Biblia, que se abrazaron, lo dice tanto cuando vio a Raquel, a la muchacha en el pozo, y también cuando vio a su tío Labán. Y yo creo que si dice la Biblia, es muy importante para Dios los abrazos, o sea, Él nos está mostrando por su propósito nos permite que nos abracemos. ¿Ustedes a quién les gusta abrazar? ¿Qué es lo que sienten cuando abrazamos a alguien? Nos sentimos como tranquilos, ¿verdad? Cuando estamos tristes, enojados y nos abraza mamá. Ay, qué rico es que nos abrace mamá bien fuerte. Tal vez ahorita ustedes están con mamá, pero ¿quién les gustaría abrazar ahorita que hemos estado todos estos días encerrados? Tal vez ir y ¿a quién van a abrazar ustedes? A la maestra o a la abuelita que de pronto no han visto. Vamos a salir y vamos a abrazar a alguien, así como Jacob estaba muy emocionado y abrazó a su tío. Y entonces resulta que después de que se saludaron así súper emocionados, se puso a hablar con él y le contó que por qué era que él iba allí, ¿verdad? Porque iba y quería casarse con una de sus hijas. Y como ya había conocido a Raquel y Raquel era muy hermosa y ya habían tenido así un amor a primera vista, pero también habían conversado, pues él estaba enamorado de Raquel. Entonces habló con Labán y le dijo que él iba a trabajar 7 años por esta muchacha, para poder casarse con esta muchacha, con su hija. Pero resulta que Raquel era la hermana menor. Entonces, Jacob trabajó muy, muy fuerte, 7 años por ella y resulta que el día de la boda, ¿qué creen? Labán incumplió, engañó a Jacob y en lugar de entregarle a Raquel, que era la mujer con la que él se quería casar, le dio a Lea, su hermana mayor, porque era costumbre en ese tiempo que primero se tenía que casar la hermana mayor y luego sí la hermanita menor. Entonces, pues no se podía casar Raquel sin que se hubiese casado Lea. Entonces, pero lo engañó. Imagínense, después de 7 años trabajando muy fuerte, él pensando que se iba a casar con Rebeca. No, no, se casó fue con Lea. Entonces, como él realmente a quien amaba, de quien se había enamorado, era de Raquel, pues entonces le dijo a Labán, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar otros 7 años, estaba dispuesto a hacerlo. Fue Labán quien se lo propuso, pues si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. Y eso hizo Jacob. Trabajó otros 7 años muy, muy fuertes. Además, porque como Dios había bendecido a Jacob y le había dicho que iba a estar con él donde quiera que fuera, y se acuerdan, tenía esa bendición de parte de su papá también. Entonces, pues esos años en que Jacob había trabajado para Labán habían sido de mucha bendición. Sus ganados, sus ovejas se habían multiplicado, todo había sido de bendición. Entonces a Labán le convenía tener ahí a Jacob trabajándole. Entonces trabajó otros 7 años por Raquel. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes por qué creen que el tío engañó a Jacob? ¿Ustedes creen que eso se salió de lo que tenía Dios en su mente? Pues no. Dios permitió eso, porque acuérdense, Dios tiene todo bajo control. Entonces, Dios permitió que Labán engañara a Jacob y eso fue una enseñanza más para Jacob. O sea, él se dio cuenta cómo se sentía de mal, de triste ser engañado, que era lo que él había hecho con su papá. Entonces, resulta que, vamos a ver por último, que Jacob no solamente trabajó esos 14 años por las dos hijas de Labán, sino que luego para poder irse y tener algo de ganado y criados, él decide seguirle trabajando y en total estuvo 20 años trabajando para Labán. Mucho tiempo lejos de casa, muchos, muchos, muchos años lejos de casa. Eh, pero Dios todo el tiempo lo bendijo, todo el tiempo multiplicó el trabajo de sus manos, bendijo lo que él estaba haciendo y también
pues pese a esas trampas que tuvo el tío, le permitió tener a sus esposas y tuvo varios hijos, tuvo 12 hijos. 11 nacieron allá en Aram. Pero de eso les voy a hablar después. Sin embargo, en Jacob es lo importante que ustedes recuerden que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. Dios nunca, nunca se alejó de Jacob, nunca lo dejó solo, siempre estuvo con él, siempre estuvo apoyándolo como lo prometió. Dios fue muy bueno y fue misericordioso con Jacob, a pesar de su error, a pesar del engaño, pues sí, tuvo que vivir la consecuencia de esa situación, pero no lo abandonó Dios. Dios siempre estuvo allí, porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios que cumple sus promesas, que dice la verdad, lo que Él dice, lo cumple. Entonces, así por eso bendijo a Jacob. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que tenemos que pensar nosotros mucho, mucho, mucho y aprender el día de hoy? ¿Qué nos deja toda esta historia que les acabo de contar? Pues miren, tenemos un Dios misericordioso. ¿Qué es lo que es misericordioso? Pues que a pesar de que nosotros actuemos mal, Él está allí con nosotros y nosotros tenemos un corazón arrepentido. Si nos arrepentimos de eso, ya Jacob no iba a engañar a nadie más, había aprendido la lección, más con todo esto que le tocó vivir, o sea, aunque Dios es misericordioso, también es justo, entonces justo quiere decir que pues nos toca vivir lo que ya, la consecuencia de lo que ya decidimos, la consecuencia de esa desobediencia de nuestros actos, nos toca asumirla. Dios permite, Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo. ¿Sí? Y a pesar de todo, como nosotros somos sus hijos, siempre nos va a guardar. Él está con nosotros donde quiera que estemos y estemos viviendo la situación que estemos viviendo. Entonces, en este momento, aunque todo fuera pareciera estar complicado, aunque las noticias dicen muchas cosas que nos asustan, tenemos que saber que todo eso Dios lo ha permitido, que nada se sale del control de sus manos y que Él es misericordioso y bueno con nosotros y nos va a proteger, nos va a guardar siempre. Él está con nosotros, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que recordemos eso. Ahora, vamos a memorizar el texto. El texto de esta lección es Génesis 28:15. Es el versículo que nos vamos a acordar y es muy importante, nos vamos a acordar de este versículo porque justamente es la enseñanza. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré, a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Ese es el versículo que nos vamos a aprender de memoria. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No solamente está Dios con Jacob, acuérdese, con nosotros también. Está por donde quiera que vayamos. Y volveré a traerte a esta tierra, le dijo a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Muy bien. Entonces, ya para finalizar, vamos a orar y a darle muchas gracias a Dios porque podemos confiar en que Él cumple su promesa y que estará con nosotros todo el tiempo, donde quiera que nosotros vayamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu cuidado. Oramos ahora para agradecerte, Señor, esta promesa que nos has hecho de estar con nosotros donde quiera que vayamos o estemos viviendo la situación que estemos viviendo. Gracias por tu amor. Ponemos en tus manos nuestra vida. Permítenos aprender y vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. El Señor les bendiga. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Bye.